Por eso creo que mucha gente tiene miedo. Yo pensaba que la universidad era como un camino hacia una carrera profesional. Creo que el término emprendedor es prácticamente un sinónimo de iniciativa propia. La iniciativa propia es la clave frente a una tecnología que es tan avanzada cognitivamente. Familiarízate con esa tecnología. Fei Li construyó los datos que hicieron posible la inteligencia artificial moderna. Ahora ha recaudado $1.000 millones para construir lo que sigue. Y está enseñando todo esto en su nueva Masterclass, El futuro de la IA y el tuyo. David Rogier convirtió Masterclass en una empresa de $2.750 millones para que la gente aprenda de los mejores del mundo. Hoy, ambos están observando el mismo cambio y tienen mucho que decir al respecto. Es una brecha que se está ampliando y aumentando. Si alguien está usando IA, puede lograr muchísimo más de lo que nunca antes había podido. Ya no vamos a tener que trabajar más. Ingreso básico universal. Sí, solo nos van a pagar por relajarnos. Un tiempo de cambio podría ser un tiempo de pérdida. ¿Cómo se ve? ¿Para qué deberían prepararse las personas? Pérdida de viejos hábitos, pérdida de la sensación de estabilidad, pero también es un tiempo de oportunidad. Es una oportunidad para... Tú diriges empresas en estos días, varias. ¿Qué estás viendo? ¿Cuáles son los mayores cambios que están ocurriendo? Mi mundo gira mucho en torno a la inteligencia artificial. Así que creo que tengo la oportunidad de experimentar de verdad la vanguardia hacia donde la tecnología está avanzando. Es que no puedo decirte lo emocionante que es este momento. Las tecnólogas, las emprendedoras e incluso quienes trabajan en producto, la gente de negocios, todas están reconociendo esto. Es realmente un cambio radical de cómo la IA puede ahora usarse para replantear los negocios, para replantear las aplicaciones. Y sabes, simplemente siento, he estado en Silicon Valley durante 17 años. La energía es simplemente, nunca había visto esto antes. Incluso hace 10 años no sentía ese nivel de emoción. Eso es increíble. Y siento que todos están trabajando más. David, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Qué está pasando en tu empresa? ¿Es una brecha que se está ampliando y aumentando? Si alguien está usando IA, puede hacer muchísimo más y siente una sensación de autonomía que nunca antes había tenido. Si todavía tienen miedo o no han sido capacitados, estás viendo que esa brecha aumenta. Una de las cosas más interesantes de las que hablas, creo, es que parece que el mundo está dividido entre quienes piensan que esto es casi divino y que va a salvar al mundo. Y la otra mitad de las personas piensa que esto es el diablo y que va a destruir todo. La sociedad está muy polarizada en este momento. Y creo que una de las cosas de las que hablas y has demostrado es que esa no es una forma saludable de abordar esto, o tal vez no es el enfoque mejor diseñado. Y que si en realidad deberías compartir esto más conmigo, pero si en realidad intentas averiguar cuáles son los mejores aspectos de esto y cómo puedo usarlo para realmente ayudar a las personas, podríamos obtener lo mejor de ambos mundos. Preguntaste antes sobre las herramientas. Sí. Y creo que estaba pensando en eso. Si me lo hubieras preguntado hace un par de meses, habría mencionado, ya sabes, a Claude, ChatGPT y todas las demás herramientas. Ahora he descubierto que la mayoría de las aplicaciones que uso las construí yo mismo. Y las construí con Claude Code o con Codex. Y creo que esto, antes que nada, me parece increíble porque ahora mi stack de SEO son puras aplicaciones que yo mismo construí. Se llama Davidify, ¿verdad? Leí algo como que has construido tu... Sí, cree Davidificar. Davidificar. Y se lo di a mi equipo, que es como si intentaras escribir algo con mi propia voz. Aquí tienes un montón de correos electrónicos que escribí y cosas que dije, así que puedes hacerlo. Oh, no, sí. Pero incluso a mis aplicaciones de productividad, la aplicación de lista de tareas que construí. Y es que lo tengo así, si está en la lista por más de un día y medio, no puede quedarse en la lista. Así que me obliga a decidir si lo voy a hacer ahora. Voy a descartarlo porque en realidad no es algo importante, o se lo voy a pasar a una persona de mi equipo. Y esto simplemente te permite crear todas estas aplicaciones de la manera en que crees que funcionarían. Así que, volviendo a nuestro punto sobre la autonomía, puedes crear los flujos de trabajo y herramientas, cualquier cosa que ahora quieras. Así que ahora se trata de cuál es la motivación para hacerlo, cuáles son las habilidades para hacerlo. Pero el costo de hacer una aplicación bajó de, ya sabes, meses a como un fin de semana. Sí.
Sí, ese es un muy buen punto. Si un empleado acude a ti y te dice cómo realmente quiero empezar a usar IA, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empiezan? ¿Cuál es la tarea? Porque he escuchado que algunos emprendedores les piden a sus empleados que simplemente ignoren su panel de control, por ejemplo. ¿Tienes como alguna recomendación? No me gusta crear un dashboard con vibe coding porque cuando alguien crea un dashboard así, se queda solo en el frontend del dashboard. Nunca está conectado a las entradas reales, así que está bien como por una hora, pero luego deja de funcionar porque la mayoría de las veces no lo conectaron a todo lo demás. Cuando quieren aprender inteligencia artificial, he notado que si hacen esa pregunta es porque dudan en intentarlo por su cuenta. Hay algo que los detiene. Y lo que hago en esos casos es, y a veces me preocupa que sea una pérdida de tiempo, pero he aprendido que no lo es. Me siento con ellos o en grupos de 2 o 3 y les muestro una tarea básica, como algo relacionado con la investigación. Y los guío en el proceso paso a paso. Y en cierto modo, siento que eso es una pérdida de mi tiempo porque pienso que podrían ver un video de YouTube sobre esto que lo explica mucho mejor que yo. Pero he descubierto que hay algo en que yo lo haga con ellos que desbloquea algo en ellos y luego pueden volar por su cuenta. Así que no sé si es porque alguien los guía, sienten que están obligados a hacerlo porque soy el director general y los estoy obligando a hacerlo o algo así, pero luego el acto de guiarlos desbloquea algo en ellos y pueden hacerlo y hacen muchas más cosas. Sí, gracias David por realmente mostrar la complejidad de la realidad. Eso es algo que observo y, francamente, me preocupa porque creo que el discurso público sobre la inteligencia artificial está muy polarizado. Tenemos que ver el lado positivo, tenemos que ver el lado negativo. Pero el discurso público en este momento no es así. Es una utopía total. Va a, ya sabes, salvar al mundo. Ya no vamos a tener que trabajar. ¿Ingreso básico universal? Sí, Sí. solo nos van a pagar por relajarnos. Oh, ya sabes, esto de la FAI es tan malo. Va a desplazar todos los trabajos. Va a quitar toda la capacidad de decisión humana. Y estos dos extremos son muy peligrosos. Yo generalmente creo que es una tecnología. Eso significa que es una herramienta. Es una herramienta muy poderosa. Pero es una herramienta que los humanos pueden manejar para ayudar a mejorar las cosas. Pero también tenemos que estar muy, muy atentos a cómo usar la herramienta. Enseñamos a los niños cómo usar herramientas desde el fuego hasta los cuchillos y ya sabes, el Internet. Ahora tenemos que aprender eso como especie, como sociedad. Y falta el discurso más importante. Y ese es el discurso del punto medio con matices. Es lo que es esta herramienta. ¿Cómo podemos usarla para el bien? ¿Cómo deberíamos evitar los escollos? ¿Y cómo podemos seguir adelante como civilización con esto? ¿Herramienta civilizacional? Y entonces es una herramienta revolucionaria. Siento que es la primera herramienta que es tan automatizada como la revolución industrial o el trabajo físico, ¿verdad? Aquí, de alguna manera, estamos automatizando nuestra inteligencia y por eso creo que mucha gente tiene miedo, porque piensan, yo creía que la universidad no garantiza, pero sí es como un camino hacia una carrera. Ahora, si el costo de la inteligencia llega a 0, no sé, ¿cómo qué va a pasar? ¿Tú qué piensas? Una de las cosas que aprendí de ti fue que ahora mismo, cuando hablamos de IA, está basada en el lenguaje. Eso, usando tu frase, es como con pérdida de información. Así es, no vas a aprender a conducir un auto solo con palabras. No vas a aprender a lanzar una pelota de baloncesto solo con palabras. Así que creo que todavía estamos en una especie de versión 1 de la IA. Y creo que este miedo está un poco exagerado porque la IA no tiene un conjunto de valores propios. Son nuestros valores. Así que creo que eso significa que es una oportunidad para que nosotros la diseñemos y le demos forma. ¿Quieres compartir lo tuyo? Me pareció muy interesante. Lo que hiciste con los doctores y cómo observaban sus manos. Sí, estoy de acuerdo con David. Primero que nada, la revolución industrial no automatizó el trabajo. Hizo el trabajo más eficiente, amplió la escala del trabajo. Sí lo hizo, un cambio en el mercado laboral, pero no automatizó el trabajo. Y además, no podemos insinuar que el trabajo no es inteligente. Esa es realmente una premisa equivocada.
Ya sabes, trabajo físico, trabajo cognitivo, trabajo emocional. La actividad humana está profundamente entrelazada con la inteligencia humana, que sigue siendo en gran medida un misterio sin resolver en la naturaleza. No conocemos la profundidad ni los matices de la inteligencia humana. Así que afirmar, sé que tú no lo estás afirmando, pero cualquiera allá afuera que afirme que el costo de la inteligencia llega a cero, está haciendo una afirmación irresponsable porque la inteligencia humana es muy profunda. Como dijo David, además de la inteligencia lingüística más familiar, también tenemos inteligencia perceptual, inteligencia espacial, inteligencia física, inteligencia emocional. No entendemos de dónde viene la creatividad. La creatividad de cada persona proviene de diferentes partes no solo de su cerebro, sino de toda su vida. Así que creo que debemos tener mucho cuidado con estas afirmaciones reductivas. Estoy de acuerdo en que la inteligencia del lenguaje, los LLMs y sus derivados son increíblemente poderosos. Ya sabes, están ayudando a la inteligencia de negocios. Están ayudando a la ingeniería de software. Están ayudando en tareas deductivas, lógicas, de razonamiento e incluso tareas más profundas. Ahora estamos viendo un uso auténtico del lenguaje y la inteligencia de software. Todo esto es importante, pero tiene matices. Es complejo. Mucho de esto puede ser un complemento muy poderoso para la inteligencia humana, pero yo no usaría palabras como automatizar la inteligencia humana o que la inteligencia llegue a cero. Me preocupa mucho ese tipo de retórica. La retórica exacta que está haciendo que la gente sea tan anti-IA porque lo que ven son titulares de despidos masivos y cosas como "ya no te necesitamos", ese tipo de cosas. Y eso es lo que está causando esta negatividad. Pero la respuesta en esos casos no es decir que voy a evitar usar la IA o que no la voy a usar. Creo que la respuesta es que tomes la herramienta y luego descubras cómo la voy a diseñar mejor o cómo voy a mejorar la herramienta. O parte de tu trabajo en hospitales. Si tomas un trabajo en realidad es como un conjunto de tareas. Y creo que uno de tus argumentos es que hay algunas tareas que haces en tu trabajo que probablemente no te gustan. Tu ejemplo, recuerdo, era que una enfermera tiene que registrar todas sus notas. Doctores. Y doctores. Nunca he conocido a una enfermera que diga, sabes, la parte de mi trabajo que más me gusta... Registrar notas. Sí. Como que esa no es la razón por la que entraron en esa profesión. Así que creo que evitarlo no es el camino correcto. Pero también creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que sí lo hará si vemos cualquier cambio tecnológico. Siempre ha terminado generando más empleos en total. El problema es quién obtiene esos empleos, quiénes son los que realmente consiguen esos trabajos. Pero las personas que no consiguen esos trabajos son las que no se adaptan a ello. Sí. ¿Correcto? Y si no te adaptas, los resultados son muy malos. Entonces, si miras al pasado, con la llegada de la computadora, de la hoja de cálculo, ¿qué pasa si no te adaptas? ¿Es que pierdes tu trabajo? ¿Tus ingresos de por vida bajan más de una quinta parte? ¿Y tu tasa de mortalidad en el primer año se duplica? De hecho, realmente afecta tu salud. Eso es una locura. Así que la respuesta no es esconderte, es esforzarte por explorar y mejorar las herramientas. Sí, estoy totalmente de acuerdo con David. Creo que algunas de las palabras que mencionamos merecen ser resaltadas. Usaste la palabra autonomía. Hablamos sobre colaboración y empoderamiento. Creo que de eso se trata. Ese es el significado central de cualquier tecnología, incluida una tecnología supuestamente divina como la IA, es que debe estar centrada en el ser humano. ¿Y qué significa eso? Centrada en el ser humano es solo una frase. Para mí lo más simple, pero también lo más profundo, significado de estar centrado en el ser humano es realmente el empoderamiento de la humanidad, incluyendo a individuos, comunidades y la sociedad. Y ese es el significado de esta tecnología. Lo que nos lleva a este punto que David mencionó, que es una época de cambio. Una época de cambio podría ser una época de pérdida de viejos hábitos, pérdida de comodidad.
con las que estábamos familiarizadas durante las últimas décadas. Pérdida del sentido de estabilidad. Pero también es un momento de oportunidad. Es una oportunidad para lo que viene después. Es una oportunidad para lo que podemos mejorar. ¿Y cómo pasas de una época de confusión y pérdida a una época de oportunidad? Como individuo, realmente es una responsabilidad de cada uno de nosotros de aprender, abrazar, mejorar habilidades, tener la mente abierta sobre esta oportunidad. Y eso va al núcleo de toda trayectoria humana, ya seas una estudiante de kinder a preparatoria o ya eres una profesional. Tenemos que abrazar esto juntas. Sí, y también, como dices sobre el cambio, está ocurriendo tan rápido, más rápido que nunca. ¿Puedes decirme, por ejemplo, si tomamos la IA hoy, qué tipo de tareas ya puede hacer, qué sigue siendo muy humano y qué va a pasar en un año? Entonces, ¿qué tan rápido está avanzando? Quiero decir, creo que en la educación está teniendo un impacto tremendo. Voy a compartirte cuál es el mayor obstáculo. Entonces, sabemos por los últimos 60 años que la mejor manera para que alguien aprenda es la instrucción individual. Así que hay que hacerse la pregunta, ¿por qué nos sentamos en salones de 20 personas, de 300 personas? Simplemente es por el costo. Es demasiado caro proporcionar un tutor a cada persona en el mundo, aunque eso sería increíble. Eso sería... Eso sería increíble. Y entonces, con IA, sin embargo, por el trabajo que se ha hecho en los últimos años, ahora sabemos que la IA puede proporcionar ese nivel de instrucción personalizada que es casi tan bueno como la instrucción individual. Es mucho mejor que aprender en un salón de clases que solo leer un libro sobre eso. Entonces, la pregunta es, ¿ahora puedes ofrecer esa misma educación, la que recibiste sentado en un salón de primaria por $12,000 al año o en una escuela por $80,000 al año? Una vez que eres, ya sabes, universitario, puedes ofrecer esa misma educación por alrededor de $100. Así que hay que hacer la pregunta, ¿cuándo vamos a ver ese cambio en nuestra propia educación? Creo que el mayor obstáculo no es la tecnología. El mayor obstáculo son las instituciones que tienen miedo de ese cambio. Pero creo que lo que va a pasar, sabemos que si usas IA para aprender, puedes aprender lo mismo en un 60% menos de tiempo. Así que si una escuela dice, voy a prohibir la IA, voy a prohibir que mis alumnos usen IA, y otra escuela les permite usar IA de manera estructurada, esos niños que usan IA van a estar mucho más adelantados que los que no la usan. Ahora, eso no reemplaza todo. Todavía quieres la interacción en persona, todos esos lazos sociales. Pero creo que vas a empezar a ver una divergencia entre los niños, donde un grupo que está abierto a la IA está aprendiendo a un ritmo mucho más rápido que los demás. Y creo que eso es malo. Así que creo que no es un problema tecnológico, pero creo que lo que va a pasar es que esas escuelas que no se adapten en 10 años van a dejar de existir porque se van a quedar muy atrás. Y además, su mundo va a estar cambiando tan rápido por la IA como dijo David. En parte, deberían estar cambiando. También creo firmemente que todas las escuelas y todos los salones de clase deberían adoptar la IA. Todos los estudiantes deberían estar adoptando la IA. Pero también creo que tenemos una responsabilidad colectiva de incluirlos, especialmente a los maestros y a los administradores educativos, en este discurso sobre la IA y mostrarles cuál es un camino viable que mantiene el objetivo de la educación. El objetivo de la educación no es una herramienta. El objetivo de la educación no son los exámenes a libro cerrado ni a libro abierto. El objetivo de la educación no son los puntajes de exámenes estandarizados. El objetivo de la educación es formar seres humanos y que cada individuo aporte de forma significativa a su comunidad y a la sociedad y lleve una vida con propósito. Y esta IA no debería estar tomando ninguna de estas. Los fundamentos, pero la inteligencia artificial debería ayudar a lograr este objetivo mucho mejor, de manera mucho más efectiva. Y
esta visión polarizada, extremadamente simplificada, conversación binaria sobre la IA es para hacer trampa o no. Al libro cerrado, quitar la IA simplemente no es donde deberíamos estar. Deberíamos estar viendo cómo empoderamos a los maestros, cómo empoderamos a los estudiantes, cómo reestructuramos nuestros salones de clase, cómo replanteamos los exámenes, cómo replanteamos las pruebas estandarizadas, cómo replanteamos las admisiones universitarias, cómo replanteamos la distribución de recursos. Hay una tecnología que está reduciendo los costos y las barreras. Entonces, ¿cómo podemos proveer recursos a nuestras zonas urbanas marginadas, nuestras zonas rurales, ya sabes, a nivel global, el sur global? Estas son cosas realmente importantes. Temas más importantes de la IA y la educación, Absolutamente. que nos estamos perdiendo esa conversación. ¿Sabes qué creo que ayudaría a esta conversación? Porque cuando pienso en la educación de mis hijos, quiero imaginar un lugar de trabajo en el que ellos estarán. Así que cuando yo estaba creciendo, el lugar de trabajo era una gran empresa. Tú haces esto. Y para llegar ahí, necesitas estudiar esto y aquello. ¿Puedes darme una idea de cómo será un lugar de trabajo o una empresa en 10 años? ¿Cómo se verá? ¿Para qué deberían prepararse las personas? Autonomía. Creo que la inteligencia artificial dará a las personas más autonomía. Entonces, mucho del futuro del trabajo, creo que dependerá de personas que saben cómo usar estas herramientas de una manera muy efectiva. Entonces, déjame darte un ejemplo concreto. Uno de los trabajos más codiciados en Silicon Valley en los últimos 20 años es el de gerente de producto. Sabes, hay muchas conversaciones sobre la naturaleza cambiante del puesto de gerente de producto. Solía ser, hace 10 años, el trabajo de los gerentes de producto era bastante estándar. El nexo entre usuarios, mercados e ingenieros. Son más como directoras de orquesta, no tienen que programar. Muy a menudo no eran ingenieras de software. Entonces, si quieren un prototipo, van con una diseñadora, van con una ingeniera de software, obtienen un prototipo y luego lo envían a las usuarias. Y escuchan a las usuarias y sintetizan la retroalimentación. Y ese ciclo de vida de la gestión de productos podría tomar normalmente meses, ya sabes, en una empresa. Hoy en día, si ves el trabajo de un gerente de producto, en realidad muchas empresas están experimentando con diferentes cosas, pero hay algunos cambios fundamentales. Muchos gerentes de producto ahora simplemente programan ellos mismos. No tienen que esperar a recibir prototipos de un equipo de personas. Pueden usar IA para ayudar, para diseñar algo muy simple y programar por intuición. Así que esa parte acorta el ciclo de vida. No significa que debamos deshacernos de los diseñadores o ingenieros de software, pero simplemente ahorra tiempo. Y así los ingenieros de software y los diseñadores pueden hacer un trabajo mucho más sofisticado. Además, del lado del usuario, las cosas están cambiando. La inteligencia artificial realmente puede simular comportamientos de los usuarios. Y hay formas mucho más eficientes de llegar a los usuarios, de cerrar el ciclo con los usuarios. Así que estoy observando a estos jóvenes gerentes de producto. Y cuando busco contratarlos, busco a aquellos que están aprovechando la ola de cambios. No busco a esos gerentes de producto que todavía siguen hablando del viejo. El flujo de trabajo de hace incluso 5 años. Entonces, lo que creo que es el futuro de las empresas, hay mucho que imaginar y dependiendo de la empresa, desde el sector salud hasta la educación o cualquier otra industria. Pero creo que nuestra fuerza laboral será mucho más empoderada. Sí. O puede estar mucho más empoderada por herramientas poderosas como la IA. Así que esa parte personal, la autonomía, la creatividad y también los límites de lo que una persona puede y no puede hacer están mucho más difusos y son más bajos. Sí. Más bajos. Entonces, para mí,
eso va a cambiar fundamentalmente la estructura de las empresas en Estados Unidos. Y cada estudiante hoy en día debería tratar de imaginar quién quieren ser en esa nueva estructura. Se siente como si estuvieras describiendo a emprendedores dentro de una organización, o eres una emprendedora dentro de una organización, lo que significa que manejas múltiples cosas y eres responsable de varias cosas. Quiero decir, mi hipótesis sobre esto es que obtendrás un efecto de polarización. Y esto es lo que estamos viendo en Masterclass, donde tienes a un grupo que se está convirtiendo en los especialistas. Y solía ser así. Recuerdo que en la escuela me decían que eligiera un área y me especializara en eso, y así es como construyo una carrera a largo plazo. Creo que eso se está desmoronando, excepto si estás en el primer lugar, si eres realmente el mejor. A lo que me refiero con esto es que si soy redactor publicitario, si soy uno más o menos, cualquier persona que ahora use un LLM puede hacer un trabajo decente en eso. Pero si eres el mejor del mundo en eso, o si estás en el 1% superior, no puedo superarte en eso. Y entonces estamos viendo el surgimiento de personas que son especialistas y que son muy buenas en lo suyo, y creo que eso se extiende a un montón de oficios. Y luego, el otro papel que estamos viendo es este generalista con mucha iniciativa que puede hacer muchas cosas diferentes bien y que tiene muy buenas habilidades en el lado del juicio, en el lado de la iniciativa. Y aquellos que cuando los ves interactuar es realmente genial porque entonces interactúan con alguien que está en el 1% superior en su oficio. Y ellos dicen, wow, yo no podría hacer eso, ¿verdad? Así que mi suposición es que es una bifurcación entre esos especialistas y las personas que pueden hacer muchas cosas bien. Eso es interesante y estoy de acuerdo contigo. Creo que ambos, ya sea que estés del lado de los especialistas o de los generalistas, ambos tienen iniciativa propia. Sí, así es. Y ambos deberían poder usar las herramientas de maneras que sean singularmente creativas y profundas, ¿verdad? Ya lo estoy viendo, ¿verdad? Por ejemplo, los diseñadores, ya sabes, aportan muchísima creatividad humana, pero veo que algunos de ellos usan todo tipo de herramientas de IA de formas que yo personalmente no puedo imaginar. Así que sé que de ahí viene su maestría. Y también la palabra emprendedor en Silicon Valley, eso es casi como decir que voy a fundar una startup registrada en Delaware. Y esa es la etiqueta de emprendedor. Y no estoy de acuerdo. Creo que la palabra emprendedor es prácticamente un sinónimo de iniciativa propia. Sí. Sabes, no importa. Puedes ser doctora, una doctora especialista, puedes ser maestra desde kinder hasta preparatoria. Pero la autonomía es la clave. Y frente a una tecnología que es tan cognitivamente avanzada, tienen que ser valientes. Ejerzan su capacidad humana de actuar y decidir y controlen esa tecnología, usen esa tecnología, familiarícense con esa tecnología, no tengan miedo, no se alejen de ella porque hacia ahí avanza la historia. Y creo que todos no tienen que ser fundadores de una empresa en Silicon Valley, todos pueden ser emprendedores en su oficio o en lo que quieran hacer. Mencionaste muchas herramientas, como usar herramientas. ¿Puedes darme un ejemplo de algunas de las herramientas que han sido transformadoras para tu trabajo? Obviamente todo tipo de herramientas desde ChatGPT hasta Gemini y Claude las uso de muchas maneras diferentes. Tienen tantas funciones, desde ayudarme a estudiar temas profundos o para tener una conversación. Aquí tienes un ejemplo divertido. Yo me encargo de lavar la ropa en mi casa, así que cada fin de semana tengo que lavar y lavar muchísima ropa. Y antes era mi tiempo para escuchar audiolibros, pero a veces me aburro solo escuchando audiolibros. Y hace solo unos meses me di cuenta de que puedo tener una conversación sobre un tema profundo con la IA mientras doblaba la ropa. Y eso ha sido muy divertido. De alguna manera es aún más motivador para mí ir a doblar la ropa, porque puedo tener tiempo para mí con la IA y aprender lo que quiera. Y, por supuesto, la ingeniería de software se ha transformado por completo. Y también, ya sabes, en el ámbito del arte y el diseño, quiero decir, World Labs, estamos creando modelos para ayudar a nuestros creadores y para imaginar mundos en 3D y todo eso. Así que también vemos cambios
en el mundo creativo. Una vez más, esa también es un área muy polémica porque algunas empresas han presentado las herramientas creativas de la IA como si fueran un reemplazo. Y yo protesto profundamente contra esa postura. Creo que la creatividad humana, incluso solo en el aspecto visual, la creatividad humana es tan vasta, pero incluso solo en el ámbito del diseño visual, está profundamente entrelazado con nuestra inteligencia emocional, con la historia que traemos, con los valores que traemos, que cada creadora trae. Yo solo creo que la IA es una herramienta tan poderosa para ayudarles, así que escuchen. Mejóranos, sí. Ya sabes, expresar su creatividad en lugar de reemplazarla, totalmente. ¿Sientes que la IA nunca podrá ser realmente inteligente hasta que entienda la inteligencia espacial? Sí, esto es para el trabajo que estoy haciendo ahora en World Labs. Entonces, ¿qué es la inteligencia espacial? La inteligencia espacial es un término que abarca múltiples habilidades que hoy en día los humanos muestran en un entorno como un entorno tridimensional. Si observamos el movimiento, lo llamamos un entorno de 4 dimensiones. Podemos entender lo que está pasando. Veo personas, veo equipo, veo esta hermosa casa. Esta es la parte de comprensión de la inteligencia espacial. Podemos razonar. Si quiero ir y, ya sabes, tomar una botella de agua del refrigerador, tengo que pensar en el espacio, en que puedo subir las escaleras, reconocer el refrigerador y calcular mi movimiento. Eso es razonar. Esa es otra parte de la inteligencia espacial. Una tercera parte de la inteligencia espacial es la generación. Es que en mi mente, aunque no esté viendo tu sala, en realidad tengo una imagen de cómo se ve esa sala. Si soy una mejor artista, en realidad puedo generar muchas imágenes visuales en 2 dimensiones, 3 dimensiones o incluso 4 dimensiones. Artefactos y piezas visuales. Así que los humanos pueden generar muchas de espacio. Y la cuarta, que no es menos importante, parte de la inteligencia espacial, es la interactividad. Es como me concentro en interactuar con el espacio, ¿verdad? Como de nuevo doblar la ropa. Esa es mi actividad favorita de fin de semana últimamente. Eso es profundamente espacial. ¿Cómo tú doblas cada prenda y cómo las cuelgas en el closet y todo eso es altamente interactivo? Entonces, la inteligencia espacial son estas 4 cosas: comprensión, razonamiento, generación e interacción. Y estamos trabajando en eso. Hemos logrado un progreso tremendo. Me refiero a un nosotros colectivo. Sabes, hoy usas, digamos, Nano Banana o si usas GPT Image, esa herramienta realmente puede ayudarte a generar muchas imágenes en 2D. De hecho, puede explicarte qué flor desconocida hay en tu jardín. Ese entendimiento es bastante avanzado. Puede ayudarte a razonar. Ahora realmente podemos dibujar figuras en herramientas de IA. La parte de generación en este momento, los productos más maduros están en el lado bidimensional. Lo que está haciendo World Labs va por el lado tridimensional. Lo tridimensional es tan fundamental para la interacción robótica, para una creatividad verdaderamente controlable, como el diseño, la arquitectura, el desarrollo de videojuegos, los efectos visuales. Así que esa es la parte en la que estamos trabajando. ¿Está separado de los LLMs? O sea, ¿los LLMs tienen su límite y luego entran los modelos del mundo? Sí, no, creo que son complementarios. Puedes pensar en los humanos, ¿verdad? Justo como decías, para encestar un balón de baloncesto. Primero que nada, es una acción tan rápida que la gente no se queda ahí sentada pensando y hablando para sus adentros. Pero sí creo que es incluso ese acto en sí es un acto sumamente complejo e inteligente. Un momento en el que entran en juego el razonamiento y el lenguaje. Porque probablemente como atleta eres muy consciente de
el anotar o fallar esto lo que significa para el juego o para el momento. Y probablemente algo de eso también sucede en el lenguaje. Pero ver la cancha, ver a los otros jugadores y apuntar el balón, eso es profundamente espacial. Y luego, orientar tu cuerpo, como saber cómo hacer ese movimiento es algo profundamente físico. Entonces, muchas cosas que hacemos en la vida, en realidad es una mezcla de lenguaje, inteligencia lingüística, inteligencia espacial e inteligencia física. Entonces, para mí son muy complementarios, trabajan juntos. Realmente creo la inteligencia espacial es una gran parte de ello. La evolución tomó más de 500 millones de años para que la inteligencia espacial madurara. Tomó mucho, mucho menos tiempo para que la inteligencia lingüística madurara. Así que es algo muy profundo y antiguo. Fundamental. Una capacidad inteligente fundamental de los animales y los humanos. ¿Y qué tan lejos estamos de comprenderlo en su totalidad, como al 100%? Wow. Como científica nunca sé qué es el 100% porque la ciencia misma amplía las fronteras de lo desconocido. Si la meta es la inteligencia humana, el reto es que ni siquiera sabemos hasta dónde llega la inteligencia humana, ¿verdad? Nosotras, nunca sabemos el límite de la inteligencia humana. Pero si piensas la capacidad cotidiana de las personas, la capacidad promedio. Doblar la ropa. Correcto. Hacer un omelette, doblar la ropa, jugar baloncesto. ¿Qué tan lejos estamos? Todavía no llegamos. Pero, ¿va a tomar 100 años? No lo creo. Mi objetivo es que podamos lograrlo durante mi vida. Y creo que muchas personas están trabajando en eso, así que eso pone como un límite, ¿verdad? No creo que tome 100 años. Puede que ni siquiera tome 50 años, pero tampoco va a tomar solo un año. Bueno, ¿cuál es tu estimación? ¿Cuándo la doctora Fei Fei Li deja de doblar la ropa los domingos? ¿Cuántos años? Ayer. Como dije, no lo sé. El doblado de la ropa en sí también requiere un cuerpo físico. Así que eso también implica tecnología de sensores y tecnología de hardware. Así que eso va un poco más allá, complejo. Pero de nuevo, espero que sea durante nuestra vida. Sí, yo también. Como mamá, espero... Quiero decir, sé que este es un término que evitarás por muchas razones, pero mi hipótesis sería que no puedes acercarte ¿a qué? AGI, que sé que es una palabra que evitas por muchas razones. No puedes ni siquiera acercarte a eso hasta que logremos la inteligencia espacial. Porque de eso se trata, de leer a las personas, de interactuar en el mundo. Sí. Sabes, mira, no voy a pelear contra la popularidad de esta palabra. Es solo que como académica siempre, el campo en el mundo académico se llama inteligencia artificial. No está científicamente rigurosamente claro qué significa la G aquí, ¿verdad? Así que, pero bueno, eso es solo una palabra es solo un apodo, supongo. Sí, estoy de acuerdo contigo, David. Creo que la IA o la inteligencia es compleja. No creo que la imagen de la IA esté completa sin la inteligencia espacial. Hoy mencionamos la capacidad de actuar muchas veces. David, como alguien que dirige una empresa educativa, ¿cuál sería tu consejo para las personas que quieren desarrollar su autonomía? ¿Cómo enseñas autonomía a tus hijos? Es una muy buena pregunta. La investigación... Lo he investigado mucho. Todavía no llega a ese punto, así que no sabemos exactamente cómo hacerlo. Tenemos hipótesis, y si desglosamos la autonomía en partes individuales, entonces tenemos pistas de cómo desarrollarla. Por ejemplo, sabemos que poder sentirse seguro, realmente tomar riesgos, es una parte importante de esto. Sabemos que poder fallar y aprender de esos errores es una parte importante de la autonomía. Sabemos que la resiliencia para levantarse de nuevo es una parte realmente importante de eso.
Sabemos que sentir curiosidad por el mundo también es una parte muy importante de eso. También hay cosas como necesidades fundamentales de querer resolver algo o impresionar a alguien, lo cual no necesariamente son los mejores rasgos, pero esas cosas impulsan. Si necesitas resolver un problema o asunto o lo que sea que te impulse a resolverlo, te va a ayudar, te va a forzar a encontrar autonomía. Creo que la investigación que he visto es mucho más del lado cualitativo sobre lo que impulsa la iniciativa. Cosas que la gente dirá. Y hay algo de evidencia para esto, solo que es débil. Quieres ponerte a ti mismo en lugares que van a ser difíciles y nuevos para ti. Así que quieres hacerlo y eso empieza desde niño, ¿verdad? Right? You wanna be in a world. Quieres estar en un mundo donde tengas los fundamentos del amor, la comida, el sueño y la salud mental. Te los proporcionan ahí. También sabemos que puedes incentivarlo. Así que creo, ya sabes, hemos hecho cosas donde obtienes compensación adicional si haces esto. La compensación sí te impulsa a hacer cosas al respecto. Pero la capacidad de actuar en sí, por mi propia experiencia, gran parte de la vida en sociedad, nos enseñan a buscar elogios. Si lo piensas, de niños buscamos elogios de nuestras mamás y papás. Sí. En la escuela, elogios de nuestros instructores, elogios de nuestros jefes. Y tener iniciativa y eso, como dices, ese espíritu emprendedor que no es solo para los emprendedores, es casi un rechazo de eso. Ese valor social o ese impulso de ser elogiado. Recuerdo que cuando empecé Masterclass, todos me decían que era una idea imposible y una mala idea. Y eso fue muy difícil para mí, siendo alguien que buscó elogios la mayor parte de mi vida. Y luego, pero lo que tuve que darme cuenta y cambiar fue que si tienes una idea que todos piensan que es buena, probablemente no sea una buena idea. Y que, de hecho, para tener iniciativa y ser un emprendedor, tienes que perseguir lo que otras personas piensan que es imposible. Y ahora como emprendedor, cuando alguien dice que algo es imposible, yo digo, A eso me refiero. quiero profundizar más en eso. Exacto. Y creo que es como un cambio fundamental. Y viene de muchas cosas que, me gustaría saber si al enseñarte estas 4 cosas ya vas a tener mucha autonomía. Pero es más complicado que eso. Totalmente, creo que lo dijiste de manera hermosa, sí. Tienes este aspecto que siento que es un aspecto de la autonomía, del pensamiento independiente. Escribiste en este Substack donde enseñas a la gente a apagar todo, tomar sus propias decisiones y formar sus propias ideas. Lo que siento como alguien a quien le han enseñado a responder a los elogios es que da mucho miedo. Porque si es contrario a la mayoría de tus amigos y tú tienes esta opinión y ellos no están de acuerdo contigo, ¿cómo entrenas ese músculo? Porque siento que también es muy importante para la autonomía. Esta pregunta va al corazón de los valores familiares. ¿Cómo entreno personalmente ese músculo para mí, mis hijos, mis estudiantes? Es todo lo que dijo David. Es aliento, ya sabes, tan simple como no seas floja. Sé que la gente en mi generación se lamenta de que hay demasiado internet, demasiadas redes sociales, demasiada inteligencia artificial. De hecho, tengo una opinión contraria. Creo que nuestra nueva generación, nuestras próximas generaciones, de hecho les tengo un poco de envidia porque creo que su mundo es mucho más heterogéneo que si estás acostumbrada a estar en Twitter o X, estás acostumbrada a estar en Insta o TikTok, empiezas a darte cuenta de que el mundo está lleno de voces. En lugar de ese único maestro o un solo padre o madre cuando el mundo era más pequeño y limitado. Así que nuestra nueva generación de jóvenes ya nacen en un mundo lleno de voces, lleno de opiniones, lleno de posibilidades. Y eso puede ser intimidante. Eso puede ser si se usa de manera equivocada, lo sabemos, no estoy diciendo, hay muchos problemas en las redes sociales y todo eso.
Pero eso también puede ser una oportunidad porque de alguna manera puedes usar esta realidad para recordarle a la generación joven. Mira, tu voz es la que importa Sí, porque ya sabes, no hay una voz autoritaria ni un pequeño grupo de personas que tenga el megáfono, ¿verdad? Y eso puede ser usado para animar a los jóvenes a volver a examinar el siglo en el que están viviendo. Y este es un siglo de muchas herramientas que pueden darte autonomía. Este es un siglo de tu voz importa. Más que la voz de cualquier otra persona si crees en eso. Y eso es muy diferente a nuestra generación. ¿Tienes algo así? Como una clave para las personas que tienen curiosidad sobre la IA y que apenas están comenzando. Entonces, primero que nada, si se trata específicamente de mi empleada, o sea, yo veo, Probablemente no están funcionando. Para ti, sí, no lo están usando. tú sabes más de IA que yo, así que esa es una pregunta irrelevante para una startup de tecnología de IA avanzada como World Labs. Pero sí quiero replantear esa pregunta para hablarles a quienes que son más en el público, especialmente la generación de ahora, quienes ya son profesionales. Ustedes son maestras, enfermeras, ya saben, contadoras, sean quienes sean. Y el discurso público, como dijimos antes, está tan polarizado que en realidad, aparte de la ansiedad, no sabes realmente cómo puedes acercarte a la IA. Creo que sí quiero animar a las personas que se sienten así. Es que busca a algún joven, ya sea tu propio hijo o tu sobrino o tu sobrina, que probablemente tengan menos de 25 años. Casi todos ellos ya están usando IA de alguna manera. In some way. Y sé curiosa, pídeles que simplemente te muestren cómo usan la IA. Y no te preocupes por esto como tecnología, pero ten curiosidad sobre el mundo futuro en el que vivirán. ¿Tu hijo vivirá en él? ¿Tu nieto vivirá en él? ¿Tu estudiante vivirá en él? E intenta imaginar que de todas formas vas a emprender ese viaje hacia ese mundo. Y ellos pueden ser tu guía. Sí, Y solo no te preocupes por eso de nunca aprendí informática o no sé qué aplicación puedo abrir. Simplemente deja que la persona joven en tu vida, en quien ya confías o con quien ya tienes una relación, te lleve de la mano por un fin de semana o por una sesión y mostrarte que este es un mundo que no es tan aterrador si en realidad sabes lo que es y puede ser empoderador. Y si lo encuentras problemático, si lo encuentras imperfecto, al saberlo, al saber dónde están estos problemas, tu voz puede ser escuchada mejor. absolutamente. Sí. Creo que ese es un final increíble para esto. Muchas gracias, mantente curiosa, desarrolla tu capacidad de actuar, trabaja en ello y muchas gracias por tu aportación y por tu trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.